Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Hoy me acompaña desde Santiago de Chile Domingo Lovera, un buen amigo y abogado con quien además no hablaba hace bastante. Domingo, bienvenido. Hola Carlos, gracias por la invitación. Me estaba acordando, Domingo, y estaba pensando si lo decía o no, pero lo voy a decir que yo te conocí, le voy a contar a la gente rápido porque es que además no sé cuándo más voy a poder echar este cuento. Yo llegué a Santiago de Chile a un evento al que me había invitado otro abogado amigo nuestro, Nicolás Espejo, hace por ahí 15 años. Como un joven y neurótico activista, a la madrugada de cualquier día, llegué de uno de esos vuelos así destruido y en el hotel no me recibieron, no me dieron habitación, casi que me sacaron a escobazos y yo llamo a Domingo sin conocerlo porque nunca jamás nos habíamos visto y tú llegas como dormido, como en chancletas, completamente inalterado y me voy contigo a dormir en tu sofá mientras amanece. Yo bastante neurótico y de mal genio, yo como yo quiero mi hotel. Gracias, Domingo, gracias por eso. Tengo que aprovechar para decirlo de nuevo. De nada, Carlos, y yo te agradezco también por ese trip a Andrés Techía eh, Claro, fuimos en hace alguna van. en una van cuando uno se llevaba a los turistas a Andrés. Yo no sé si eso ya se haga. Yo me retiré de esas canchas porque es que al otro día ya no funciona, pero sí fuimos en una van varios de nosotros. Pues bueno, Domingo es profesor asociado a la Universidad Diego Portales y es integrante de la comisión experta del proceso constitucional de Chile, que es algo que hemos seguido con mucha atención, pues en muchos países, pero en Colombia porque se parece a cosas que estamos viviendo, se parece a otras cosas que ya vivimos. Para darle un contexto corto a la gente, esta comisión experta fue el resultado del primer plebiscito de salida fallido, donde se buscó ofrecer un texto base para lo que hay ahora, que es el nuevo Consejo Constitucional que hace unos días, a comienzos de junio, empezó funciones. Pero este es un resumen muy corto para más bien darte la palabra a ti, Domingo, y nos cuentes cuál fue tu trabajo en estos meses y qué estuviste haciendo alrededor de esto que yo explicaba brevemente. Bueno, tú llevas razón, Carlos. En la Convención Constitucional, que fue el órgano que se instaló después del denominado estallido social acá en Chile, tuvo por tarea discutir y proponer una propuesta de nueva constitución que fue rechazada el 4 de septiembre del año 2022. Uno de los compromisos, digámoslo así, de quienes se opusieron a esa propuesta es que estaban dispuestos a y entendían que había razones importantes para cambiar la constitución, a pesar del rechazo. Entonces, apenas se produce ese rechazo el 4 de septiembre, comienzan unas conversaciones entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso con el objetivo de habilitar esta nueva etapa del proceso de reemplazo constitucional. Entonces, cuento esto porque me tocó participar como asesor constitucional del partido en el cual milito, que es Revolución Democrática, eh, muy luego después del rechazo del 4 de septiembre. Y lo digo porque esto significó, en mi caso al menos, que estuve muy involucrado en el trabajo de la convención también, eh, tener que dar vuelta a la página más o menos rápido, tener que al mismo tiempo realizar algunas reflexiones algo en caliente de lo que había pasado y lo que debía venir, ¿no? Eh, y me permitió entonces estar muy involucrado en esas negociaciones, en esas conversaciones, muy luego desde después del 4 de septiembre. En esas negociaciones, en esas conversaciones, lo que se propuso fue, en un acuerdo denominado Acuerdo por Chile, entonces habilitar una nueva etapa para reemplazar el texto constitucional que hoy nos rige acá, que básicamente se compone de dos órganos, una comisión experta, que como tú bien dices, durante 3 meses iba a preparar un anteproyecto, y un Consejo Constitucional de 50 personas, que es el que se instaló ahora recién el miércoles 7 de junio, que es el Consejo electo que va a tomar nuestro anteproyecto y va entonces a comenzar sus deliberaciones sobre él. Yo participé entonces en las conversaciones, en las negociaciones antes de esta etapa del proceso y luego fui nominado por mi partido para integrarme a la comisión experta
que trabajó desde el 6 de marzo hasta el 7 de junio que entregamos este anteproyecto al Consejo Constitucional. En eso he estado en el último casi año ya. Bueno, volvamos a ese momento del que tú hablas, de septiembre de 2022, pues que es por supuesto un golpe muy grande. El plebiscito de salida se pierde con el 62% de la votación por el no apruebo, por el rechazo. Y tú dices que ahí te tocó recuperarte rápidamente para, pues, poder asumir el otro rol, ¿no? Tengo entendido que son 24 personas las que componen la comisión experta, entre ellos tú. ¿Tú cuál dirías que fue como el principal golpe de muchos que ya habrás tenido tiempo de masticar en cuanto a la expectativa que tenían, de pronto a los errores o a las lecciones que quedaban y en cuanto a los ánimos de la gente en ese momento? Bueno, hay muchas lecciones y muchas de ellas las seguimos todavía masticando, porque esto fue efectivamente muy, muy rápido. Yo creo que una lección que alguna parte importante, yo diría, de la izquierda en Chile sacó de esa experiencia fallida es que quizás se intentó resolver muchos de los problemas o muchas de las demandas sociales a partir de la Constitución misma, ¿no? O sea, se quiso resolver desde la Constitución eh, la cuestión relativa a la educación, la cuestión relativa a la salud, la cuestión relativa a la seguridad social. Uno podría más o menos decir, bueno, es más o menos lógico que se busque algo en la Constitución para abordar ese tipo de asuntos, pero también se encararon otras discusiones de mucho más largo aliento en Chile, que van desde el reconocimiento de los pueblos indígenas y originarios hasta, y digo hasta sin categorizar ni mucho menos, ¿no? Pero Sí, hasta el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los animales. Entonces, hubo una variopinta gama de reivindicaciones, de demandas, de propuestas que terminaron de alguna forma incorporadas en esa propuesta de nueva constitución. Y yo creo que una principal lección desde el punto de vista constitucional es que quizás se le puso mucha esperanza y se apostó, yo diría quizás ahora con la perspectiva del tiempo, apostamos, ¿no? Quizás de manera equivocada a tratar de resolver allí cuestiones que debían ser más bien dejadas a la política ordinaria. Ahora, si me permites una nota al pie, Carlos, yo creo que esto también se debe a una respuesta que es bastante racional. Aquí hay muchos grupos sociales que han intentado entrarle a todos esos temas a través de las regulaciones legales, a través de leyes que han sido muchas de ellas declaradas inconstitucionales. Entonces es bastante lógico para la gente decir, bueno, si traté, si voté, claro, es mi si me oportunidad. movilicé, si me organicé, si elegí mi representante, aprobamos leyes y resulta que me dijeron que no podían ser aprobadas porque eran inconstitucionales, bueno, la respuesta lógica es que esto hay que resolverlo a nivel constitucional. Entonces, creo que ahí hay una primera lección que desde el punto de vista constitucional se está ahora masticando y que yo creo que ha redundado, si quieres podemos conversar sobre eso después, en un anteproyecto, como yo digo, menos cargado a la prosa, pero más habilitante, creo yo, de los procesos democráticos. Sí, Y la segunda gran lección, y esto solamente lo dejo enunciado como titular, es que, claro, y aquí sin responsabilidades, porque esto tiene que ver tanto por un momento político como por las reglas que gobernaron el trabajo de la convención, es que en el contexto de una democracia estable, donde no hay, digamos, los así, vencedores que puedan echar mano a las armas para imponer su decisión, no hay ni una posibilidad de reemplazo constitucional si es que tú excluyes a una parte del arco político, ¿no? Que yo creo que es algo que pasó durante el trabajo de la convención en parte por las reglas mismas que gobernaban el procedimiento de esa convención. y hay un elemento que tú mencionabas y que desde organizaciones de la sociedad civil y en la región lo hemos seguido y es, hay una composición de la Asamblea Constitucional muy lejos de los partidos, pero también de muchas Mm. personas de la sociedad civil y de movimientos que no tienen millas políticas ni tampoco tienen conocimiento y de pronto algo más de experiencia en cómo se tendría que haber manejado eso. Y ahí la pregunta que yo tengo es, sé que, y ya quiero que lo hablemos un poco, qué tanto se explotó eso desde la derecha, desde algunos medios, que sé que eso también sucedió con cosas de desinformación que nosotros vivimos en nuestro propio plebiscito de paz en el 2016, pero qué tanto influyó como esa despolitización a la hora finalmente de elaborar la carta política, ya que tú estuviste más trabajando con algunas de las personas. Por ejemplo, y aquí cierro el punto,
me decían algunas personas que incluso de sociedad civil se fueron algunos de los integrantes para ir allá a reforzar esos equipos y darse cuenta que igual pues tenían una necesidad grande como de tratar de articular ese proceso político. Sí, mira, estoy bastante de acuerdo con la forma en que tú lo describes. ¿Qué es lo que pasó hacia fines del 2019 en el contexto del estallido y que es algo que se venía más o menos cultivando y que todavía no logra repuntar mucho? ¿Ah? Y eso va a ser quizás una cuestión que habrá que analizar después cuando termine este proceso. Es que hay un clima, bueno, como en casi toda América Latina, pero en Chile es muy marcado, un clima muy fuerte antipartidos políticos. Y en el contexto del estallido, ese clima solo se exacerbó. Y por lo tanto, el Congreso Nacional, que estaba discutiendo y organizando las reglas que iban a gobernar el proceso de la Convención Constitucional, se vio, digámoslo así, por las circunstancias forzado, es decir, no tenía otro camino, Mm. más que abrir la participación a los independientes, como tú dices, ¿no? Eh, en términos tales que, bueno, que los grandes ganadores, o sea, así como el gran perdedor, yo diría, en esa elección de los y las convencionales fue la derecha, que no logró ni siquiera un tercio para bloquear, los grandes ganadores de esa elección fueron los movimientos sociales que, gracias a estas nuevas eh, facilidades, pudieron presentar sus candidaturas en condiciones en las que normalmente no las habrían podido presentar, o no tantas. Y Sí. además arrasaron en las elecciones. Entonces, efectivamente hubo mucha voz independiente en la convención. Y eso redundó, claro, es cierto, en alguna falta quizás de experiencia política en el trabajo de la convención y en unas muy difíciles condiciones para poder trabar acuerdos, ¿no? Porque cada una, yo al menos así lo vi yo, y hay algunos estudios iniciales que están mostrando eso también, cada uno de esos representantes, de esos representantes de los movimientos, le hablaba a su propio sector específico con su propia específica demanda, ¿no? Muy sectorial, que terminó finalmente con una dinámica de transacciones de temas que se iban subiendo siempre a esta propuesta constitucional que a su turno iba siempre engrosándose, ¿no? Yo no creo que esto haya sido tan problemático desde el punto de vista del modelo constitucional, porque yo creo que era una propuesta, si me permites decirlo, que procedimentalmente mordía poco, o sea, también habilitaba mucho la democracia. Pero es cierto que si uno miraba la prosa que estaba ahí en esa propuesta, es una prosa en la que probablemente muy poca gente de derecha se haya sentido reflejada, muy poca, si es que alguna, ¿no? Sí. Entonces hubo efectivamente costos de articulación ahí política. Yo insisto, esto también tiene que ver con las reglas que gobernaban ese proceso, que también de alguna manera estimularon esto, eh, que terminaron con el resultado que todas y todos conocemos en septiembre del 2022. Cuando gana el rechazo en septiembre del 2022, pues uno de los triunfadores es, pues por supuesto, quien le trató de disputar la presidencia a Gabriel Boric, que fue José Antonio Cast. Pero en ese momento la campaña no había estado basada en los partidos, no había estado alrededor de figuras políticas. Pero entonces, si adelantamos a ese momento a la nueva elección del Consejo Constitucional de mayo pasado, el partido de José Antonio Cast, que se llama el Partido Republicano, pues que se Ujú. considera tradicionalmente extrema derecha, ya me dirás tú si está simplificada esa caracterización, gana 23 de los 51 escaños. Yo leía una cosa y es que ese partido no tomó parte de la comisión experta de la cual tú hiciste parte, y en esa medida lo que tenemos en este momento es como un control de ellos de lo que viene, o sea, cambió 180 grados la situación y ellos ahora son los que van a decir, bueno, ahora vamos a decir qué es lo que va a pasar. Mira, con un par de correcciones. Yo por eso dije que durante las negociaciones que siguieron al triunfo del rechazo en septiembre de 2022, la abrumadora mayoría de partidos políticos estuvieron por buscar esta tercera vía, porque uno de los partidos que no se incluyó nunca en esas conversaciones fue el Partido Republicano. Me consta porque estuve ahí, ¿no? Que estaban todos los partidos, era una conversación abierta a todos los partidos, pero hubo dos partidos que decidieron no participar de esas negociaciones. Uno era el denominado Partido de la Gente, que después le fue muy mal en las elecciones del Consejo Constitucional,
quienes insistían que aquí había que preguntarle de nuevo a la ciudadanía si quería reemplazar o no la Constitución. O sea, el mismo plebiscito que habíamos tenido el 25 de octubre. Mm. Y esa fue su principal razón para restarse de las conversaciones. Y en el caso del Partido Republicano, la razón para restarse de las conversaciones era que, bueno, y lo han dicho abiertamente, son un partido y sus figuras han reclamado que el texto actualmente vigente es el texto constitucional que les gusta, que ha permitido desde el crecimiento de Chile a una relativa estabilidad y en consecuencia creen que no hay razones para reemplazarlo. Em, no participan de las negociaciones, no participan de las conversaciones, se inicia esta nueva etapa del proceso constitucional, viene la designación de la comisión experta, que son 24 personas, como tú bien decías, pero esa designación de los expertos y las expertas tenía que realizarse en proporción a los partidos políticos en el Congreso. Entonces, el Partido Republicano sí nomina a una persona para la comisión experta, ¿no? Eh, que es un comisionado del Partido Republicano o nominado por el Partido Republicano, que participó entonces de la comisión experta y en el intertanto, además, se producen efectivamente, como tú bien dices, las elecciones para el Consejo Constitucional, donde el Partido Republicano, que no había participado en las conversaciones y que Barre. tenía un representante en la comisión experta porque era en proporción a las fuerzas hoy día presentes en el Congreso Nacional, gana de manera apabullante en las elecciones del Consejo Constitucional. O sea, por sí solo el Partido Republicano no tiene la mayoría para aprobar normas, pero tiene el porcentaje suficiente para bloquear cualquier norma. Y, Um, y en las primeras deliberaciones sobre se instaló hace poco, hace unos días apenas el Consejo Constitucional, ellos plantean que van a tener en cuenta el anteproyecto, pero uno leyendo prensa detecta que empiezan a decir eso va a ser un insumo, vamos a tener en cuenta eso y vamos a ver, entonces qué, y pues he leído algunas entrevistas que tú has dado sobre este punto, pero me parecería interesante que lo reiteraras acá a la audiencia. ¿Cuál es un poco el punto en el que tú te paras de decir, pues mire, en esto consiste lo que hicimos y esto esperamos que haga la convención con el trabajo que se desarrolló, el Consejo Constitucional? sí. Bueno, a ver, lo primero es que efectivamente, de acuerdo a las reglas que eran conocidas de antemano, ¿no? Efectivamente el Consejo Constitucional toma nuestro anteproyecto y puede aprobar algo que esté en el anteproyecto, puede modificarlo, puede rechazarlo y puede agregarle normas, ¿no? O sea, esas son las reglas del juego, efectivamente, y siempre las conocimos todas y todos. Sí nos parece que efectivamente el Consejo tiene, por la forma en que terminó siendo definida su composición, tiene, digámoslo así, un peso muy preponderante de fuerzas políticas de derecha por sobre fuerzas de centro, izquierda y de izquierda, ¿no? Em, y esto yo creo que es interesante observarlo, porque mientras en la comisión experta estábamos deliberadamente empatadas las posiciones, ¿no? Y eso hizo entonces que tuviésemos necesariamente que llegar a grandes acuerdos para poder finalmente ofrecer un anteproyecto acabado, hace que la situación sea muy distinta hoy día. Entonces, no obstante, efectivamente el Consejo tiene legitimidad democrática, política, y eso es incuestionable para tomar el anteproyecto y tomar de él lo que le parezca bueno, modificar lo que no le parezca, rechazar lo que encuentre aborrecible y agregar, ¿no?, en lo que entienda que hemos omitido. Eh, sí hemos, yo diría transversalmente, la comisión experta ha enviado la señal y también me atrevo a decir que parte abrumadora parte de los comentaristas y las comentaristas de este proceso entienden que logramos un acuerdo político que pocas veces se ha visto en Chile, en que todas las fuerzas políticas que estaban representadas concurrieron con sus votos para este acuerdo del anteproyecto. Entonces, más allá de de los porcentajes de representación, para decirlo derechamente en términos de lo que hemos estado conversando, quizás habría que tener mucho cuidado de no repetir el mismo error, ¿no?, que se cometió durante el trabajo de la convención, de modo tal que, insisto en la tesis y en la lección, ¿no? No sea posible aventurarse a tratar de reemplazar una constitución excluyendo del proceso y excluyendo el resultado de ese proceso a una parte importante del arco político, del espectro político. En este caso al revés, ¿no? Pero podría terminar ocurriendo Claro. lo mismo si es que se dieran las mismas condiciones. Ahora, yo confío y espero que el Consejo tome nota de todas las alabanzas bueno, una buena práctica finalmente también que ha significado este acuerdo transversal de la Comisión Experta y opere de la misma forma. Bueno, porque hay que recordar a la gente que
tiene que haber un plebiscito de salida en diciembre de este año, de la misma manera como se dio el otro sobre el primer proceso constituyente con este. Pero me llama la atención sobre ese punto, Domingo, y es que si finalmente en este nuevo momento el Consejo Constitucional adopta o se basa de manera amplia en el texto que ustedes dejaron, pues tú terminarías habiendo sido indirectamente un constituyente y el grupo finalmente que desbloqueó este proceso habría sido en el que tú participaste, o sea, de manera indirecta. Sí, y te diría, Carlos, que esto es algo que se logró tanto institucionalmente como políticamente. O sea, institucionalmente porque el diseño estuvo hecho para que efectivamente, hasta donde fuera posible, pero se logró, ¿no? Ninguna fuerza política pudiese tomar, como decimos, la pelota y llevársela para la casa. O sea, nadie podía aquí tomar decisiones por sí mismo. Y eso fue, te diría que muy desafiante y fue un lindo desafío el tener que conversar francamente sobre posiciones de política constitucional, buscar acuerdos y comenzar a redactar las normas de un modo tal que ningún sector se sintiera particularmente ofendido o afectado. Y eso es lo que explica que hoy día nadie esté completamente feliz con el texto, que yo creo que es la mejor noticia, ¿no? Si hay alguien que está muy feliz con la propuesta constitucional, significa entonces que no se logró el objetivo. Sí estamos tranquilos y felices con el trabajo por cómo lo logramos, ¿no? Pero nadie ve allí en el anteproyecto la constitución de sus sueños. Y eso quizás es muy bueno porque permite entonces que luego sea la política ordinaria la que vaya detallando esto. Y políticamente, Carlos, esto no podía ser de otra forma justamente por lo que yo venía comentando antes. O sea, la estela del rechazo, ¿no? de septiembre del 2022 muestra que teníamos una lección importante que aprender, que es que, de nuevo, en una democracia plural, con multiplicidad de intereses, estos pactos fundamentales, ¿no? Tienen que ser, en la medida de lo posible, fraguados, conversados y acordados por la mayor gama de voces que estén presentes en la sociedad. Hay una característica que me llamó la atención de la campaña para este segundo momento, que resulta con la elección del Consejo Constitucional de 50 miembros, y es que cambió muchísimo el tema de discusión, ¿no? Entonces también tiene que ver con lo que tú decías del cansancio de la gente, de cómo se van moviendo las prioridades, de que finalmente la política no es una foto estática, que me parece que por ahí pudo ser otro error. Yo lo veo en Colombia con el presidente Petro, que piensa que el mandato que le dieron hace casi un año es una cosa que se mantiene cuando las cosas evolucionan. Pero el punto que quería plantear es que mientras hay una serie de análisis que se pueden hacer sobre esa campaña, la que se dio para este fue distinta. La derecha, cuando quiso hundir esa primera propuesta constitucional, habló mucho de que un eslogan que para mí era muy ocurrente, que era por una que nos una, pero ya para este momento la cosa se volvió sobre la seguridad, sobre lo que le están Mm. tratando también de exigir al presidente. ¿Qué puedes decir también con un poco de la estrategia que desarrolló la derecha, que por momentos también viendo redes sociales y medios, pues no fue leal, ¿no? También se basó en desinformación, en cosas que no los vimos en Colombia alrededor de nuestro propio proceso, de decir cosas que no estaban en la carta y al final de terminar volviéndolo como un referendo sobre el mandato de Boric? A ver, yo siempre parto sobre el final, ¿ah? Porque yo siempre lo dije, y me parece que es obvio que es un tema y ya han comenzado a aparecer algunas recientes publicaciones, al menos que tengo ahí pendientes, pero ya veo cuáles son las tesis que plantean, ¿no? Que efectivamente hubo una campaña de desinformación importante. Por supuesto, y esto hay que decirlo porque como Chile es tan radical en muchas cosas, esto no quiere decir que solo la campaña de desinformación explica el resultado, porque es obvio que es una propuesta, la de la convención, digo, que no le hizo sentido al país. Y esa es la principal razón por la que se rechaza, ¿no? La gente marcó su preferencia. Déjame darte solo un dato, Carlos, que en la literatura comparada lo que muestra la evidencia es que cuando hay referéndums obligatorios, en general el porcentaje de votos nulos y blancos como una forma de protesta por usted haberme obligado a ir a votar, oscila entre el 6 y 7%. En el plebiscito de septiembre del 2022 fue de un 1,2%. O sea, la gente marcó su preferencia. Pero me parece Pero clave lo que dices ahí, solo para aclarar. En este ¿Mm? segundo proceso el voto se volvió obligatorio en comparación con el anterior. Así es, el CES, el voto es obligatorio. Y la propuesta también es obligatorio y es curioso porque esa siempre fue una propuesta en Chile que se levantó desde la izquierda, y
que hoy día encuentra el consenso en la derecha, mientras la izquierda se declara en una como reflexión sobre si acaso era una buena propuesta o no. Pero efectivamente, bueno, existió esa campaña de desinformación y hubo un momento en que el debate acá estaba muy polarizado, en que si tú te atrevías siquiera a sugerir que había existido una campaña de desinformación, bueno, te sacaban inmediatamente del debate público, como que tú estabas buscando excusas baratas, digámoslo así, para explicar el rechazo, ¿no? Por eso yo insisto, no explica la campaña de desinformación el triunfo del rechazo, pero sin duda existió esa campaña, fue muy fuerte y efectivamente se basó en, yo diría, algunos casos, los menos, enhorabuena, ¿no? En desinformación derechamente, ¿no? O sea, mentiras respecto a lo que la propuesta sugería, y en otros, que esto es bien curioso, creo yo, y esto yo creo que es lo que debiese como explorarse en estos procesos, particularmente en los constituyentes, eh, se basó, no diría, en mentiras, ¿no? Sino que en interpretaciones de lo que la propuesta hacía, que eran algo absurdas, ¿no? O sea, yo diría cualquiera que se dedique al mundo del derecho sabe que es una interpretación absurda, pero cualquier persona que no se dedique, si leía esa interpretación que le estaban ofreciendo y miraba el texto, decía, ah, bueno, puede ser, ¿no? Si me Como están por ejemplo diciendo que... con la propiedad, había un tema con el derecho a la propiedad, con el tema del Exacto, agua. exacto. Por ejemplo, no sé, por una de las discusiones que se dio en esos términos, que yo digo que son disputas interpretativas, pero que cualquiera que trabaje desde el derecho sabe que era una interpretación absurda, pero no políticamente, ¿no? Se reconocía el derecho a la vivienda digna y adecuada, que es el estándar propio del derecho internacional de los derechos humanos. Y una parte importante de la campaña fue que esto significaba que no se aseguraba el derecho de propiedad sobre la vivienda. Son dos discusiones diferentes, ¿no? Y cualquiera que haya estudiado el derecho a la vivienda sabe que efectivamente la fórmula es derecho a la vivienda digna y adecuada, salvo por ahí Uruguay, que tiene como un énfasis en que se tiene que promover, ¿no? En que las políticas públicas ojalá se orienten a lograr la propiedad de la vivienda. En general son múltiples las formas y políticas públicas a las cuales los estados pueden echar mano para implementar esa obligación. Pues bien, eso que era en derecho una interpretación, yo diría, algo absurda o desinformada, políticamente es algo que a gente le hizo sentido, ¿no? Bueno, si no dice que va a ser en propiedad, es porque efectivamente no la está garantizando. Entonces, Claro. existió esa campaña, fue muy efectiva. Yo creo que hay en esta campaña, como probablemente también lo existió en el plebiscito por la paz en Colombia, un nicho de investigación, yo diría, fascinante desde el punto de vista de las comunicaciones y la forma en que esto se informa, sobre todo tratándose de cuestiones que son menos de campaña de política pública y más de acuerdos estructurales. Me parece que en verdad que es una cuestión muy interesante de mirar. Em, y tienes razón, hoy día en la última campaña para elegir a los consejeros y las consejeras, las campañas efectivamente miraban menos a lo constitucional y estaban más centradas en cuestiones de contingencia. A pesar de que sabían los partidos que lo que se iba a definir y lo que se está conversando hoy día deliberando es una constitución que quizás dice poco en cuestiones de política de detalle, muchas de las campañas tenían que ver con cuestiones de detalle. Efectivamente, como tú dices, principalmente, ¿no? Seguridad, que hoy día es un tema, bueno, cuando no lo ha sido, pero es un día un tema muy puesto en la palestra por los medios de comunicación. Eh, Claro, y que además se pone como contraposición a la agenda del presidente y acá digamos que va un poco en la misma dirección, pues con muchos problemas que hay y también lo veo un poco en Brasil de cómo le ofrecemos una contranarrativa a los gobiernos progresistas o de izquierdas, como es que están desajustando todo. O sea, en este momento para la derecha colombiana, Iván Duque dejó el país organizado, limpiecitico, sin un solo problema, como cuando vas a vender el carro que está recién lavadito y lo mandas a arreglar y Petro lo dañó. Ese es el cuento que nos quieren echar, pero lo peor de todo es que eso empieza a coger fuerza. Mm, Ahora, si me permite sí, adelante, adelante. Roberto Gargarella siempre él ha sido siempre muy crítico del uso de los plebiscitos, sobre todo en materia constitucional, porque dice que en contextos de nuevo, donde estos procesos no se encuentran frente a un vacío institucional, sino que están operando en paralelo a un proceso institucional con una presidencia establecida, etcétera, es inevitable, y también pasó en la elección de los consejeros, es inevitable que la gente que va a votar no esté en algún momento pensando también en una forma de evaluación del gobierno de turno. Entonces, probablemente, claro, si hay un vacío institucional y hay que elegir y votar por una propuesta donde no hay un gobierno, la gente vota o trataría quizás mirando de mucho más la propuesta en concreto, pero estando funcionando, digámoslo así, en dos tracks, o sea, el país a nivel normal y el país redefiniendo su constitución, esta votación de arriba siempre va a terminar siendo influida por lo que pasa abajo y efectivamente parte importante del plebiscito también fue
una evaluación de la presidencia del presidente Gabriel Boric en Chile. La gente termina votando por lo que tiene en ese momento en su cabeza Exacto. y le va a dar la interpretación a ese tarjetón a partir de esos valores y de esas expectativas. Pero ahí me lleva un punto, una pregunta interesante sobre eso, y es que acá le criticaron mucho a Juan Manuel Santos que hubiera sometido el acuerdo de paz con las FARC a un plebiscito, que en estricto sentido no lo necesitaba. Y ya en su momento se lo advirtieron columnistas de que él estaba muy impopular y bueno, varios errores que se repiten en el diagnóstico que también tú Ujú. haces para el caso chileno. En el caso de la Constitución del 91, otro momento, tampoco hubo un plebiscito de salida, ni mucho menos. Se hizo en el movimiento de la séptima papeleta que bien conoces. ¿Tú crees que acá se habría podido ahorrar algo de eso, teniendo en cuenta que estamos hablando de otros tiempos y una coyuntura política distinta? Sí, me parece muy desafiante tu pregunta y muy interesante, y yo creo, Carlos, que la respuesta es irremediablemente breve, y es que no había ninguna vía, creo yo. O sea, yo creo que hoy día, en 2023, habiendo habido tan pocos espacios de participación institucional en Chile, donde la gente hubiese cumplido un rol definitorio, era imposible en Chile habernos aventurado en un reemplazo constitucional sin una manifestación final de la voluntad popular a través de un referéndum o un plebiscito. Eh, Se discutió, me consta que se discutió tanto en la primera negociación como en la segunda negociación, si esto es algo que debía terminar en un plebiscito, y la verdad que las voces que se aventuraron a sugerir que no era necesario no tuvieron nada de adhesión en ninguna de esas dos conversaciones. Y hoy día la verdad que parece ser algo como que viene con los tiempos, ¿no? Que es muy difícil pensar que una decisión tan estructural puede ser tomada sin que la gente, el pueblo, pueda tomarla y tener la decisión final en un referéndum. Pues tiene que ver también con la última pregunta que te quería hacer sobre las redes sociales y sobre la participación en todo esto, que también me parece que se conecta con algo de lo que tú decías que plantea Gargarela. Aquí, Rodrigo Primi, el constitucionalista, pues que tú también conoces bien, ha planteado unas teorías sobre las cuales no ha trabajado mucho porque evidentemente no es su área o no lo ha profundizado, y es los problemas que tienen para los sistemas democráticos y para los debates constitucionales, los sistemas de todos ganan, todos pierden, gana uno, pierde, en el caso de la presidencia, por ejemplo, pero también los problemas de la deliberación de cara a las redes sociales, ¿no? Entonces yo leía algunos ejemplos de los debates de la Asamblea Constitucional anterior en Chile, y pues se ponía sobre la mesa una discusión que finalmente se iba a dar ahí, y que sí, como el cuerpo deliberativo, que podía ser un disparate o no, pero pues que hacía parte de qué estamos hablando, y eso lo pescaban en Twitter, lo pescaban los medios y lo volvían una cosa gigantesca para decir, si ve lo que están debatiendo allá, si ve las barbaridades de las que están hablando. Entonces, no sé si eso te suscitó alguna reflexión, digamos, de la dificultad que tiene el debate constitucional finalmente de darnos unas reglas para hacer unas democracias funcionales y para asegurar la participación, cuando de manera simultánea y permanente esas discusiones se están poniendo a prueba de manera descontextualizada, de manera aislada, completamente desguazada, como aquí cuando se roban un carro que encuentras una llanta en un sitio, encuentras una puerta en otro, y no puedes entender bien de dónde era esto. Eso qué tanto lo viste y si te genera algún tipo de idea. Mira, sobre lo primero, sí, yo creo que efectivamente está este fenómeno que Roberto llama de extorsión del referéndum para aprobar propuestas constitucionales, porque al final del día, y yo lo discutí mucho con amigos y amigas acá, ¿no? Al final del día uno recibe una propuesta de 400 artículos, eh, y hay gente que votó en contra por un artículo, ¿no? Así como probablemente también hay gente que votó a favor por un puñado de artículos. Entonces, dice Roberto, se produce esta extorsión, ¿no? Me dan más derechos, pero mientras me concentran en el poder, o me desconcentran en el poder mientras no me dan derechos, entonces pero yo tengo como ciudadano que votar el pack completo, ¿no? No tengo la opción de ir votando fraccionadamente, que quizás es una alternativa que se podría explorar en lo sucesivo, ¿no? O sea, que no sea solamente una votación del todo y nada, sino que pueda ir votándose, por ejemplo, por capítulos, ¿no? O buscar algunas otras formas quizás más, que probablemente son más engorrosas, y ahí también uno Más juega con la engorroso. desesperación y la impaciencia de la ciudadanía también. Si esta es la paradoja del uso del recurso
a la decisión popular. Em, en segundo lugar, sobre la cuestión de la deliberación, claro, yo también creo ahí con Roberto, y en la propuesta hay un par de cuestiones novedosas, creo yo, en eso, ¿ah? Al menos en Chile, por el proceso que estamos viviendo, por la pandemia, por la cantidad de elecciones y veces que hemos tenido que concurrir a las urnas en los últimos 4 años, que la gente está aburrida de tener que ir a votar, ¿no? Y pareciera ser que la gente lo que quiere más que ir a votar, que efectivamente es un poder que tiene y decide, ¿no? Eh, puede que tenga más propensión a participar en instancias en las que su voz sea escuchada, sea tomada en cuenta para la elaboración de la propuesta, ¿no? O sea, no es que no quiera participar en un referéndum o un plebiscito, sino que quiere participar efectivamente de instancias más deliberativas. Y en la propuesta de anteproyecto, nosotros y nosotras lo que hicimos fue eh, incorporar, ¿no?, formas de participación tradicionales, diría yo, iniciativa popular de ley o referéndum abrogatorio de leyes, pero también lo que hemos denominado foros deliberativos, o sea, una obligación estatal en todos los niveles del Estado de ciertos asuntos de interés público tener que pasarlos por unos foros deliberativos que la ley va a regular cuál va a ser su forma precisa, ¿no? Pero que suponen esto, ¿no? Instancias en que la gente que va a ser afectada por una decisión pueda participar del diseño, de la evaluación y de la ejecución de una política pública. Y me parece a mí que es algo que permite más que la política pública se asiente más en la ciudadanía, porque como tú dices, las circunstancias cambian, cambian los pareceres y no basta con dar una santificación inicial para pensar que uno después tiene siempre ese 60, 30, 80 o lo que sea por ciento en la espalda para siempre. Eso siempre va Sí, cambiando y se va sí. desmoronando, ¿no? Y sobre las redes sociales, yo diría principalmente, y aquí hay una evaluación que yo al menos echo de menos que se mastique más desde el punto de vista de la investigación, probablemente. Esto fue un desafío insalvable para la convención. Eran 155 personas, eh, 154 en el breve camino, ¿no? Eh, cada uno de ellas con su propio asesor o asesoría comunicacional, cada una de ellas con su canal comunicacional, cada una de ellas con su vocería. Entonces, la convención nunca tuvo, no sé si la podría haber tenido tampoco, ¿no?, pero nunca tuvo una voz para comunicar lo que estaba haciendo. Entonces, si a eso suma efectivamente lo que los medios de comunicación hacían, que los medios también, me tocó verlo ahora, están siempre, muchos de ellos y de ellas nos decían, qué aburrido es esta comisión, porque no les damos noticias. Y Claro. para los medios muchas veces la noticia era quién está peleado con quién no está hablando con quién. Llegábamos temprano, discutíamos, discusiones muy aburridas técnicas, nos dábamos la mano, nos íbamos para la casa y así sucesivamente como un día de la marmota, ¿no? Eh, pero no teníamos noticias que producir desde el punto de vista de lo que los medios muchas veces querían levantar. Nos cuidábamos por la experiencia aprendida también de no presentar propuestas que fueran extravagantes para que no se fuese a dar mala información, pero éramos 24 personas y teníamos control más o menos de la información que podía estar Claro. saliendo. La convención no tenía ese control. Eh, creo que y esto es lo que yo más o menos he escuchado y he podido leer, ¿no?, de estas evaluaciones, como digo, muy iniciales. Yo creo que el gran error de la convención, y de nadie en particular, sino que de la convención en términos comunicacionales, es que pensaron que bastaba para informar la total transparencia. Y eso fue un error, una suerte como de transparencia activa pero pasiva al mismo tiempo. O sea, mire, están las cámaras 24/7 transmitiendo todo lo que estamos haciendo, pásele, ¿no?, e infórmese por su propia cuenta. Y esa forma de transparencia activa pero pasiva irremediablemente probó ser un problema, porque la convención nunca tuvo una voz para comunicar lo que estaba haciendo. Ya muy tardíamente, y cuando yo diría que la suerte estaba prácticamente echada, se trató de tener alguna voz que pudiese comunicar lo que la convención estaba haciendo, pero ya era muy tarde, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje que nosotros en la comisión, al menos más o menos de manera artesanal, ¿no?, fuimos tratando de cubrir, pero ahí hay un campo para efectivamente el análisis también, Carlos, yo creo que es fascinante, ¿no? ¿Cómo logras tú que un cuerpo muy plural, súper plural como fue la convención, probablemente yo no tengo dudas de esto, ¿ah? El cuerpo colectivo en Chile más plural que ha existido en su historia, más cercano a la realidad de gente a gente de la calle, digamos, presente en un órgano institucional, ¿cómo puede ser un órgano así, tan plural, para comunicar qué es lo que está haciendo con una voz que sea efectivamente información que a la ciudadanía le ayude
después tomar su decisión y que no termine ocurriendo este manantial de informaciones, algunas falsas, otras inadecuadas, otras exageradas, otras verdaderas, donde finalmente el ciudadano y la ciudadana, creo yo, y con esto termino, diría un modo muy parecido al fake news, ¿no? Va y busca y toma lo que quería escuchar, lo que quería oír y lo que reafirma sus propias convicciones y bueno, le doy con esto finalmente en mi decisión. Y eso nos pasa a todos, ¿no? A quienes aprobaron y a quienes rechazaron, digamos. Sí, es que hay como dos elementos que me quedan a mí muy interesantes de lo que planteas. Es como, por un lado, estas trampas de la transparencia, ¿no? Que es algo sobre lo que algunos autores han hablado, que sobre una exigencia de la sociedad civil y que no es que necesitamos es ver lo que está pasando, cuando no solo la deliberación necesita cierto nivel de reserva como para poder Ujú. entender en qué consisten las tensiones, sino que tampoco ese acceso va a permitir entender lo que está haciendo ese cuerpo. Y por el otro lado, pues me imagino ese circo de 155 personas con cuentas de Twitter. No podría imaginarme lo que sería eso acá en Colombia. O sea, tú vas hoy en día, y lo he dicho en otros espacios, tú vas hoy en día a una oficina en el Congreso y en las UTLs, en las oficinas de trabajo legislativo, encuentras más computadores y más cámaras y más celulares y más selfie sticks que archivos y libros, porque lo que están Exacto. pensando es cómo le vamos a vender eso a la gente, cómo lo vamos a performar externamente. O sea, en el caso de una constituyente, los medios además tratando de pescar la polémica del día, porque eso es lo único que les va a generar tráfico. Es una situación difícil, es un reto. Fíjate, Domingo, Carlos, ¿cómo que te de sientes? hecho, Sí, una sí. cosita, mira, muy puntual, No, 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 estamos bien de en tiempo, las adelante. discusiones, a propósito de esto, porque algo se puede hacer, pero como te digo, muy todavía a tientas y reflexionando en caliente. Cuando se definían las reglas de este proceso, una de las decisiones que se adoptó es que los asesores y asesoras que nosotros en la comisión tuvimos y que el Consejo también tiene, que son pagados con fondos públicos, ¿no? Tenían que ser asesores y asesoras legislativas. Y para ello tenían que ser licenciados en ciencias jurídicas o afines con antecedentes académicos que justificaran su contratación. Es decir, estaba prohibida la contratación ahora en este proceso de asesorías comunicacionales. En Ah, parte puede ser una reacción bruta, ¿eh? Puede ser una reacción bruta, no tengo sí, dudas, pero es una reacción a esta majamama de información slash desinformación que hubo durante el trabajo de la convención. Entonces se empezó a mirar con mucha sospecha, con mucha, ¿no?, ceja levantada, el selfie stick, ¿no?, la cámara, el celular, y se empezó a mirar con un poco más de buenos ojos el papel, el libro, ¿no?, el paper para poder buenísimo. discutir, ¿no? Eso fue una reacción, ahora que tú lo mencionas, que finalmente fue medio quizás bruta, pero bueno, fue una reacción finalmente. Domingo, ¿y cómo quedan tus sensaciones para cerrar? ¿Te sientes además de que seguramente estás cansado, de que habrá sido un esfuerzo muy grande? ¿Cómo te sientes de haber participado, pues además de lo interesante de estar en primera fila en este proceso histórico para tu país, de cara a lo que viene? ¿Te sientes optimista, te sientes pesimista o quieres simplemente como dejar un poco parqueado eso mientras avanzan ahora ellos en esta nueva parte del proceso? A ver, yo diría que respecto a la etapa que, no, que cerramos en la comisión experta, fue una etapa entretenida, o sea, para cualquiera que se dedica al derecho constitucional, estar en una suerte como de reality de 3 meses discutiendo normas constitucionales, no diría que es un sueño tampoco, ¿no? Porque es muy agotador, pero sí es un momento es curioso, ¿no?, de entretención, de pasarla bien trabajando en un tema que a uno le apasiona y a lo cual le ha dedicado su vida, ¿no? Entonces en eso lo pasé bien. El tono eh, que se logró al interior de la comisión también ayudó mucho, ¿no? Y esto de nuevo fue algo muy consciente y muy deliberado. Cada vez que alguien medio como que se estaba saliendo de su propio cuerpo para la discusión, se volvía a situar y decir, ok, aquí tenemos un desafío mayor que es lograr acuerdos, buscar salidas y no polarizar, como está ya polarizado el país en asuntos constitucionales, ¿no? Entonces, no diría que los 24 y las 24 en la comisión terminamos amigos y amigas, pero sí ganamos un par de amistades ahí en la pasada. Había mucha satisfacción con el trabajo logrado y había tranquilidad sobre todo. De nuevo, no es una propuesta que refleje los sueños de todos y todas quienes están ahí, ni de las posiciones políticas, pero sí que yo creo que ofrece un marco que me deja al menos a mí, y yo diría parte importante a la comisión, muy tranquila para efectos de lo que se pudo lograr, ¿no? Y de cara a lo que viene, bueno, yo sí creo que efectivamente el Consejo cuenta con legitimidad política y democrática. Hay compromisos
que llevaron a estas personas a estar elegidas y estar hoy día en el Consejo Constitucional. Y yo esperaría que ellos tengan la sapiencia de ver que esto parece ser algo que se evalúa bien, ¿no? El lograr acuerdos extendidos, el no excluir a nadie, el no pasar por el costado de preocupaciones, y esto va a suponer tener discusiones francas, discusiones duras, conocer las posiciones de los distintos sectores y al final del día decir, ok, ¿dónde podemos encontrar acuerdos? Si el Consejo se mueve en esa línea de buscar acuerdos, ¿no? Y no de imponer posiciones, yo creo que habría razones para confiar en lo que vaya a salir finalmente de ese Consejo y que pueda terminar llegando a buen puerto en diciembre. Si se toma otra opción, vamos a tener que ver, ¿no? Día a día, semana a semana, cómo esto se va moviendo. Bueno, además que si se llega a hundir este, no, pero es que ya ni para qué seguimos hablando de esto. Si se llega a rechazar este texto constitucional, vuelven a barajar y volver a repartir, o sea, pondría al país en un estado de indefinición y Claro. zozobra permanente. Sí, sí, sería muy complicado. Yo creo que no hay ninguna otra posibilidad ni remotamente a la vista de un nuevo proceso constituyente. Entonces me imagino que esto implicaría el inicio de una seguidilla de reformas constitucionales para por esa vía ir tratando Ajustándola, sí. de ajustar, ¿no? Pero claro, eso trae de la mano incertidumbre política, económica y social. Entonces no sé si es la mejor vía, pero quizás pueda terminar siendo la herramienta a la que haya que echar simplemente no más mano, ¿no? Pues querido Domingo, seguiremos viendo desde Colombia a nuestros vecinos del sur. Están pasando cosas en la región que siempre y cada vez más se relacionan con las expectativas de los países, a pesar de la diferencia entre el proyecto político que encarna Boric, de la sociedad civil, de Colombia, de Brasil, entra a elecciones también Argentina. Pues quería darte las gracias, chévere que has sacado un tiempo de verdad, porque sé que le dedicaste esto un montón de tiempo, que tenías además todavía muchas cosas andando, pero bueno, es un momento de coyuntura que le sirve mucho a la audiencia del canal y bueno, ojalá pueda volver a visitarlos pronto a Santiago, que vengas por acá y sigamos la conversación. Muchas gracias, querido Carlos. Un placer, como siempre, hablar contigo. Yo feliz de que más adelante podamos retomar para ver si podemos tener una nueva evaluación de lo que está pasando acá en el sur del cono, ¿no? Así que feliz de colaborar y muchas gracias por la invitación. Bueno, gente, ustedes y yo nos volveremos a ver más adelante. Vendrán las sesiones de escritorio, otras entrevistas de distintos temas. Sugiéranos invitados, sugiéranos cosas de las que quieran que hablemos. Recuerden que si quieren apoyar este proyecto pueden ingresar a patreon.com/charlasconcharlie. Nos vemos pronto. Chao.